Bueno, seguimos con la tercera parte, que es la parte de admisión de productos financieros, y aquí, en primer lugar, hay que comenzar por decir quién puede enviar estas transferencias y ver que hay diferencias entre el envío de giros y el envío de transferencias Western Union. El envío de giros lo pueden enviar un giro personas físicas y personas jurídicas. Sin embargo, una transferencia Western Union solo la pueden enviar personas físicas. En segundo lugar, en el servicio de giros, una persona puede autorizar a otra para que envíe el giro en su nombre. En el servicio de Western Union no, solo puede enviar la transferencia el remitente. Bien, y nos dice a continuación que un giro también lo puede enviar una persona menor de edad, siempre y cuando tenga 14 años y documento de identificación válido, mientras que una transferencia Western Union solo la puede enviar una persona mayor de edad que tenga 18 años, por ejemplo, o sea, a partir de 18 años. Primer paso, cuando vamos a enviar un giro, el primer paso es, si lo envía una persona física, identificarse. ¿Y cuáles son los documentos que son válidos para identificar a una persona física? Pues el DNI, el permiso de residencia expedido por el Ministerio del Interior, tarjeta de asilo político, pasaporte para los ciudadanos del Espacio Común Europeo y de la Unión Europea, la carta o tarjeta oficial de identidad personal, el NIP para los empleados públicos y el NIS para los reclusos. ¿Y cuáles son documentos no válidos para enviar un giro o una transferencia a Western Union? Pues el permiso de conducir, el Siemens Book o libreta marítima, carnet consular, fotocopia de documentos válidos, denuncias ante la policía de haberlo perdido o resguardos de que nos ha caducado el documento válido. Todos estos documentos no valen para enviar dinero. En el caso de que quien envíe el dinero sea una persona jurídica, los documentos que lo identifican son, primero, poder autorización, que autoriza a la persona física a representar a esa persona jurídica; segundo, el CIF de esa persona jurídica; segundo, tercero, escritura de constitución o cualquier otro documento. Estos son los documentos que sirven para representar a una persona jurídica, es decir, a una empresa. En primer lugar hemos visto, se identifica el cliente. Segunda operación, se mete el tipo de documento del remitente y el número de ese documento en el sistema. Y una vez que se meten estos datos, el sistema nos traslada hacia la base de datos de prevención del blanqueo de capitales, donde mirarán si ya estamos registrados porque hemos hecho operaciones previamente o si no estamos registrados. Si ya estamos registrados y nuestros datos son válidos, pues se valida y automáticamente los datos del remitente ya se cargan en el propio giro. Si no estamos registrados previamente, pues lo que habrá que hacer será registrarnos y escanear nuestro documento oficial de identificación. Bien, y en el caso de que sea una persona jurídica, lo que habrá que escanear será cualquier documento donde conste el CIF de esa empresa jurídica. Y en el caso de que el remitente sea un preso, que tiene como documento de identificación un NIS, o un empleado de una administración pública que tiene como documento de identificación un NIP, estos datos sí que se recogerán en la base de datos de prevención del blanqueo de capitales, pero no será necesario escanear estos documentos. Bien, nos dice, una vez cumplimentados los datos del remitente y del destinatario, los datos económicos, los posibles valores añadidos y el motivo del envío, y nos dice también cómo se ha de cumplimentar los datos, que en el caso de que el beneficiario sea un extranjero, valdrá que tenga solo un apellido, pero como norma general se han de anotar los dos apellidos del destinatario, y sobre todo será obligatorio siempre y cuando el giro vaya dirigido a lista o a pagar mediante cheque postal. Bien, con el objeto de evitar el blanqueo de capitales, nos sigue diciendo que el sistema nos presentará diversas alertas en función de la cantidad de dinero que se envíe y de quién sea el remitente. Son medidas simplificadas de prevención las que se recogen aquí, que son medidas simples, son medidas normales, varias también, que también vemos en el tema 13 de las oposiciones que hace referencia al blanqueo de capitales. Son medidas normales, por ejemplo, conocer la actividad profesional o empresarial del cliente, y son medidas reforzadas exigirle que presente una declaración de actividad económica, que también presentamos en estas novedades modelos
de esas declaraciones de actividad económica. ¿A quién se exigen estas medidas de control? Pues se exigen medidas simplificadas a las administraciones públicas, a las entidades financieras y al propio Correos cuando envía giros para el servicio postal. Se exigen medidas normales a aquellos clientes que no superen los 3.000 euros en general en un trimestre. Se exigen medidas reforzadas a aquellos clientes que superen los 3.000 euros en un trimestre y a personas de responsabilidad pública, es decir, a políticos, incluso hasta los 2 años después de haber dejado su cargo. Bien, dentro de las admisiones de giros hay admisiones que se consideran como especiales. Una de ellas es las admisiones de personas reclusas en los centros penitenciarios. ¿Por qué se consideran especiales? Pues porque no va el recluso a la oficina de Correos a que se le admita el giro, sino que lo que va es un empleado de prisiones con una relación que le ha hecho el director de la prisión o un alto cargo de la prisión en la que constan todos los giros que se van a enviar, quién es el remitente de los mismos y por qué cantidad se envía cada uno de estos giros. Bien, como anécdota, el remitente de cada uno de los giros será el propio recluso, el número que se anotará de identificación será el NIS del recluso y como anécdota figura que como el NIS no tiene fecha de caducidad, la fecha de caducidad de ese documento que se registra en el sistema es el 1 de enero del año 9.999. En los giros, otra modalidad de giros oficiales son los giros oficiales de Correos, en los cuales figurará como remitente Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, como CIF figurará el CIF de Correos y como NIP de la persona como persona que lo transmite con autorización, pues será el empleado de Correos, generalmente el director de oficina que envía el giro. En los giros enviados por organismos oficiales, que es otra modalidad de giros especiales, pues figurará el CIF del organismo oficial que lo envíe y figurará el NIP del empleado que actúe en nombre de ese organismo oficial. Y en los giros enviados por menores de edad, hemos dicho que pueden enviar giros personas que tengan al menos 14 años y DNI de identificación válidos, pues bien podrán enviar giros estas personas siempre y cuando estén representadas por un familiar o un tutor legal. Bien, hay una serie de operaciones que se consideran sospechosas y que se han de comunicar al área de prevención del blanqueo de capitales y están detalladas aquí y entre ellas son las operaciones fallidas, es decir, aquel señor que viene a presentar o bien a que se le admita un giro y cuando se le pide determinada documentación o determinados requisitos abandona y marcha. Aquellas operaciones que se fracciona la cantidad total, es decir, en vez de mandar un giro de 2.000 euros, mando 4 giros de 500 euros. Cuando existan indicios o certeza de que no se actúa, de que el remitente no actúa por cuenta propia, es decir, que el dinero que envía una persona no es suyo, sino que es de otra persona que permanece oculta. Estas operaciones se consideran sospechosas, se han de comunicar al área de prevención del blanqueo de capitales y este área de prevención en 10 días debería mandar un correo a la oficina informando de que se ha recibido su comunicación y de que se están tomando cartas en el asunto. Nos dice el manual de giros también, lo tenemos recogido, que hay que abstenerse de realizar una serie de operaciones cuando reúnan estos requisitos. Clientes que rehúsen entregar la documentación, es decir, si le pides a una persona que se identifique y no se identifica, pues no seguimos adelante ya. Clientes que den datos falsos, que oculten al titular real y bien, finalmente lo que hemos visto la operativa, hemos visto que hay muchas operaciones para controlar que no se produzca blanqueo de capitales, pero hemos de tener en cuenta que en general la mayoría de las operaciones son limpias. Entonces, si el cliente nos ha dado datos de remitente, datos de destinatario, datos económicos del giro, los valores, servicios adicionales que quiere, se ha identificado válidamente, pues procedemos a cursar el giro, que será lo que se haga la mayoría de las veces. Se cursa, se valida el giro, firma el cliente en el espacio reservado para ello, que es en el espacio en la parte inferior derecha del GI02 y firma también y pone su NIP el empleado de Correos. Hemos de ser rigurosos para garantizar que los datos son correctos y lo ha de comprobar previamente el cliente porque los plazos para hacer sus sanaciones posteriores son muy breves y nos lo dice aquí. En los giros ordinarios solo pueden modificarse en la misma fecha de su imposición y los urgentes
solo pueden modificarse hasta que los haya recogido la oficina de destino. Y en la admisión de giros UPU electrónicos y IFS hay que velar especialmente por la exactitud de los datos, ya que solo disponemos de los 5 minutos siguientes a su admisión para posibles modificaciones. Bien, finalmente nos queda ver con respecto a los giros que hay que archivar y conservar la documentación relativa al envío de giros durante un plazo, pues con carácter general que sepamos que es 10 años el periodo por el que se han de guardar en la oficina toda la documentación relativa al envío de giros. Bien, hemos visto que con carácter general los giros se envían entre oficinas técnicas, pero también pueden enviarse de manera provisional desde una oficina auxiliar o desde un enlace rural a una oficina técnica, siempre con carácter provisional, y será la oficina técnica la que admita definitivamente el giro. Bien, en el caso de que un cliente se presente en una oficina auxiliar para que se le envíe un giro, el empleado le da el impreso GI02 para que lo rellene y lo firme, y también lo rellenará y lo firmará el propio empleado. A continuación, el empleado le pide que le deje el documento oficial de identificación para validar de que todos los datos que hay en ese documento, en el GI02, son correctos y se corresponden con los datos que figuran en el documento de identificación del cliente. Seguidamente, en todos los giros que se admitan desde el ámbito rural, desde las oficinas auxiliares o enlaces rurales, será necesario que el remitente aporte una copia de su documento oficial de identificación y que rellene una declaración de actividad económica que es específica para los servicios rurales. Con todo esto, ya se habrá producido la admisión provisional del giro, se enviará toda esta documentación a la oficina técnica, que será la que realizará la admisión definitiva del giro y que será también la que devuelva toda, la documentación propia del giro cuando ya se haya producido la admisión definitiva, siempre y cuando todo sea correcto. En el caso de que falte documentación, es decir, de que con la documentación presentada no se acredite correctamente de que ese giro no se envía con fines de blanqueo de capitales, será necesario que el cliente se presente en la oficina para que se le admita el giro allí. Y la dinámica es que la oficina técnica devuelve el giro provisional a la oficina auxiliar, el empleado de la oficina auxiliar devuelve el dinero al cliente que había impuesto el giro provisional, y este cliente debe presentarse a la oficina técnica para imponer el giro allí desde cero y para presentar la documentación adicional que era necesaria para acreditar que el dinero se envía con fines lícitos. Bien, con esto hemos visto lo que es la admisión de giros ordinarios en oficinas auxiliares y pasamos a ver lo que es el envío de dinero a través de transferencias Western Union. Bien, aquí cabe decir, frente a lo que hemos visto anteriormente para el caso del giro, que solo puede enviar transferencias Western Union el propio remitente del envío y que ha de ser mayor de edad, es decir, tener 18 años. Bien, cabe tener en cuenta también que en todos los casos de transferencia Western Union es necesario digitalizar el documento oficial de identificación del cliente. Existe un documento para enviar dinero que se llama el formulario rápido de envío, en el cual se recogen los datos del destinatario y los datos económicos de la transferencia. Bien, este documento no es obligatorio rellenarlo, aunque es aconsejable que se rellene, sobre todo para que no nos equivoquemos al rellenar los datos en la propia aplicación informática, sobre todo en aquellos países que tienen nombres muy diferentes a los nuestros, por ejemplo en el África Negra. Se rellena este impreso de manera opcional si se quiere, si no se recogen directamente los datos en la aplicación informática. Aquí están los datos del destinatario, los datos del remitente se recogen de la documentación que nos ha aportado el remitente. Nos dice, una vez el sistema nos facilita la información de la transferencia, esto es posterior, una vez que hemos hecho esto, que hemos copiado datos de remitente y destinatario y datos de la transferencia, realizaremos una impresión provisional de los datos que figuran en la transferencia, para que el propio cliente compruebe que todos los datos son correctos. Si todos los datos son correctos, procederemos a validar la transferencia y con los datos, nos aparecerá un documento como el que os he adjuntado en las novedades, en el cual
aparece el número de transferencia y están señalados también los datos, o sea, los espacios para que firme el remitente y el destinatario. Concretamente, el remitente deberá estampar su firma y el remitente y el empleado de correos. El remitente debe estampar su firma y el empleado de correos debe estampar su firma, el sello de la oficina y el NIP. Y nos dice que después de enviar una transferencia a Western Union, solo el remitente de un envío tiene la facultad de realizar modificaciones en la transferencia. Si bien las modificaciones que se pueden realizar son muy limitadas, porque solo afectan a los datos del remitente y del destinatario del envío. Muy bien. Además, se me ha pasado, y os lo digo, que hay una serie de datos que se pueden meter, o sea, hay una serie de servicios adicionales que pueden tener las transferencias Western Union dependiendo del país de destino. Entrega a domicilio, llamada telefónica en destino, mensajes, pregunta de verificación y que Western Union prohíbe las siguientes operaciones. Operaciones que dividan la transacción, operaciones que utilicen el servicio para compra de acciones, bonos o fondos o operaciones que se realicen con fines de juego. Muy bien, pues con esto acabamos el tema de la admisión de los envíos postales y seguiremos el próximo día con los anexos que figuran en el manual.